Participa con tus preguntas en nuestro segmento Debates y Soluciones de Acción 10 en la mañana, enviando tu audio al número en WhatsApp 8512-2828 y nuestros invitados en estudio responderán tus inquietudes. Qué bueno que esté con nosotros en Acción 10 en la mañana. Hoy en nuestro segmento de Debates y Soluciones, por supuesto, retomamos los hechos de violencia que ocurrieron la noche de ayer en la Catedral de Managua, donde irrumpieron un grupo de personas que identificó la misma Iglesia Católica a través de un comunicado como simpatizantes del gobierno del presidente Daniel Ortega, y lo hicieron, según el mismo comunicado de la Conferencia Episcopal, con lujo de violencia. Agredieron al sacerdote y a una monja que permanecían en este templo religioso. Vamos a hablar de esta temática y de toda la polarización que hemos visto últimamente, las acciones tanto de la oposición como de algunos representantes de grupos afines al gobierno del presidente Daniel Ortega. Pero bien, Willy, ya estamos con nuestros invitados esta mañana. Así es, Jocelyn, gracias a nuestros amigos televidentes, y recuerden que ustedes también pueden participar en sus preguntas o algún comentario que quieran hacer a nuestros invitados enviando un audio máximo de 30 segundos y también guardando el debido respeto para nuestros invitados. Esta mañana nos acompañan los dos hermanos, nos decían hermanos en Cristo y hermanos en la fe, Tomás Valdés Rodríguez y Rafael Valdés, ambos de la comunidad eclesial de la base San Pablo Apóstol de la colonia 14 de septiembre, y quienes son los que encabezan algunas acciones para exigirle a las madres, y también ya lo han hecho anteriormente con el caso de los discursos que daba también Monseñor Silvio Báez, y fueron los encargados de recoger firmas para que la comunidad o el Papa tomara acciones contra ellos. Bienvenidos a ambos. Gracias por recibirnos. Gracias. Ayer mirábamos de que la Conferencia Episcopal emitió un comunicado y señalaban la presencia o las acciones que ustedes hicieron como grupos violentos. ¿Qué pueden responder ustedes al respecto? Bien, en primer lugar queremos nosotros acá aclararle al pueblo nicaragüense y especialmente al pueblo católico. Nosotros somos comunidad eclesial de base de la San Pablo Apóstol en la 14 de septiembre, en los barrios adyacentes y en las comunidades de todo el país. Nosotros somos grupo de oración, no somos grupos violentos. Nosotros no entramos con violencia. Cuando nosotros llegamos, ahí nos agregamos a que se estaba cantando a la Virgen María y cantamos los cantos, pero después los sacerdotes que estaban en el centro del local, nosotros con todo respeto, haciendo uso de un espacio público, porque las iglesias son de la comunidad y son de todos los católicos. Nosotros allí no fuimos de líderes como se nos ha achacado, nosotros fuimos a acompañar a un grupo de personas, hombres y mujeres, ancianos, niños, que querían expresar, ¿verdad?, su rechazo a que se sigan manipulando esos templos. ¿Cómo se organizaron? Ellos inicialmente formaron su grupo y lo llamaron a ustedes. En primer lugar, fue una cuestión espontánea. La gente está molesta porque tenemos una cuestión que no compartimos con la conducta tradicional e histórica de la Iglesia Católica en este país, y es su vinculación siempre al poder y a los que tienen el dinero. Eso ha sucedido desde el tiempo de la colonia. Cuando vinieron los colonizadores aquí, los conquistadores españoles, vino la iglesia, y la iglesia vino a convertir en católicos masivamente a los cristianos sin evangelizarnos. No los evangelizó nunca. Y entonces nosotros rechazamos esa conducta tradicional de la iglesia, que siempre ha estado en contra de los intereses populares. Nosotros no fuimos allí como simpatizantes del gobierno, somos simpatizantes de la causa popular. ¿No simpatizan con el gobierno en alguna forma cuando siguen algunas directrices, en el sentido de que, por ejemplo, a ustedes sí se les permitió entrar y a otras personas, según lo que expresaban algunos opositores, pues definitivamente no se les permitió entrar? Veíamos los hechos de violencia que ocurrieron en la catedral la noche de ayer, donde entró un buen número de personas y entraron por la puerta grande a vista y paciencia de la policía. Es lo que expresan y destacan opositores y también algunos medios de comunicación. ¿Cómo contestan? Quisiéramos responder a eso. En primer lugar, queremos dejar bien claro al pueblo nicaragüense que nosotros jamás hemos pretendido criminalizar
a la Iglesia Católica, somos parte de la Iglesia Católica, pero como decía nuestro hermano, unas actitudes que tienen los jerarcas de la Iglesia y algunos sacerdotes en los barrios, no compartimos eso. Además de que se asustan. ¿Por qué se asustan que entremos al templo si todos fuimos con nuestro rostro, así, con fe y con valor, nuestro rostro descubierto? Mientras que la Iglesia ha permitido que en esa catedral y en otros templos llegue gente encapuchada, llegue gente enmascarada, llegue gente con armas, y nosotros nuestra arma es la oración, la quienes fe. estaban ahí no estaban con armas, estaban en una huelga de hambre. ¿Qué opina de esto? ¿Es un delito el que comete es un delito el que comete la Iglesia al permitir que madres estén realizando una huelga de hambre, sean de la tendencia política que sea? No es delito, pero quiero aclararle que cuando nosotros llegamos ahí no había ni una sola persona que estuviera en huelga de hambre. No había nadie, y sin embargo... ¿Revisaron toda la catedral? Perfectamente, todita la catedral. No ocasionaron ningún tipo de daño a la iglesia. Ninguno. Ahí habíamos 400 personas, estuvimos ahí de manera pacífica, como dijo él, ya cantando las canciones que el cura decía ahí en el fondo del templo. Ahora, cuando ocurre esos hechos donde vemos que un sacerdote está siendo agredido y una monja está siendo agredido, ¿ustedes se encontraron ahí? No. Vamos a dejar el video para que después responda. Vamos a dejar el correvideo. Yo viendo... Don Tomás, usted decía que no entraron con violencia, que entraron aproximadamente 400 personas y que lo hicieron de manera pacífica. Acabamos de ver un video que dice todo lo contrario, las imágenes. ¿Cómo responde a eso? Le voy a decir algo. Ese sacerdote que ustedes ponen ahí... No lo ponemos nosotros, eso fue lo que sucedió en la catedral. Aquí ahorita ustedes han dado muchísimo tiempo para ese video. A mí me gustaría que hubieran tomado un video donde ese sacerdote, a mi hermano y a mí, con las personas que entramos en la iglesia, nos bendijo. Y que allá nos bendijo. Y que allá en el fondo comenzaron a cantar. Y nosotros comenzamos a cantar los cantos a Dios, los cantos a la Purísima. Es más, la religiosa fue al estrado donde estaba un micrófono y allí rezó el Padre Nuestro, y todos nosotros rezamos el Padre Nuestro. A mí me gustaría que pusieran ahí un video donde cuando nosotros estábamos hablando pusieron una música infernal a todo volumen desde la capilla donde controlan, y no nos dejaron hablar, no nos dejaron ejercer nuestro derecho. Pero si los bendijo, ¿qué pasó? ¿Por qué después hubo agresiones? Porque usted decía, negaba que habían existido agresiones. ¿Qué fue lo que ocurrió para que pasara esto? Nosotros estuvimos ahí desde las 2 de la tarde. Y durante el tiempo que nosotros estuvimos ahí, no hubo ninguna agresión a nadie. Muéstrenme en un video, no estuvimos allí, no hubo ninguna agresión. Es más, como a las 4 de la tarde llegó una religiosa y ustedes dicen que no se les permitió. Llegó una religiosa y fue allá a una imagen que hay a la par de donde está el templo mayor, y ahí se quedó a orar y fuimos a hablar con ella y le dijimos: le felicitamos porque como usted está orando, también nosotros estamos orando. Pero ustedes que estuvieron ahí, don Tomás, entonces le pregunto nuevamente, ¿qué fue lo que ocurrió para que hubiese esta violencia posterior a que ustedes llegaran? ¿Quiénes son estos grupos que entraron violentamente? ¿No son parte de la comunidad San Pablo Apóstol? Nosotros estuvimos ahí hasta casi como las 5:30 de la tarde. De ahí nos retiramos
Eso pasó posteriormente después, y yo no, ese video lo estoy viendo ahorita, y lo que miro, que el sacerdote es buen boxeador, porque miré que agarró a golpe a una persona y se ve lo estaban golpeando también al sacerdote. Él golpeó. ¿Y usted cómo cree que puede reaccionar una gente si llega a golpear? Ahora, ustedes al ver ese video... Quienes entraron y golpearon primero, según las imágenes, fueron los demás, ¿no? Pero yo digo algo, ¿de qué se sorprenden si son los jerarcas de la iglesia y los sacerdotes que desde los púlpitos de las iglesias han generado el sentimiento de odio, el sentimiento de violencia y han dividido a la comunidad cristiana católica? Por eso las encuestas dicen que hace 4 años nuestra religión católica tenía el 56% y ahora tiene el 42%, la última encuesta del mes de febrero. Entonces, ¿de qué se escandalizan? Han generado odio y violencia. Don Tomás, pero ¿no cree que este tipo de acciones no generan odio y violencia contra los sacerdotes? Porque previo a esto vimos de que a través de jóvenes circularon fotografías haciendo piñatas de sacerdotes con nombres y apellidos y empezaban a quebrarlo. Entonces, ¿no cree que ese tipo de acciones estamos viendo en la práctica ahorita con esto? ¿No son dignos ustedes de exhortar a esos grupos a que no sigan cometiendo este tipo de actos contra los sacerdotes? No estamos de acuerdo con ese tipo de violencia. Ustedes pueden exhortar a esos grupos. Pero quien provoca la violencia, quien ha estado provocando por siglos en este país ha sido la Iglesia Católica. Acuérdese usted que cuando vino William Walker, le quitaron la corona a la Virgen en Granada para que él hiciera balas para matar a los nicaragüenses. Y eso está, y al cura Vigil lo nombró cónsul. ¿Cómo va a estar? Han estado siempre en contra del pueblo y son los que han generado violencia hasta hoy también. Usted, una de las personas que muy históricamente se le conoce, por ejemplo, en el año 1993 se le señaló de liderar un grupo de simpatizantes del gobierno que agredieron al monseñor Jorge Solórzano. Para ese tiempo él estaba liderando, era párroco de la iglesia San Pablo Apóstol de la 14 de septiembre. Incluso se había dicho de que usted también, o es que persona de ese grupo le había puesto un arma a ese sacerdote. Entonces déjeme decirle lo siguiente, ese es el problema de esta iglesia. Son mentirosos, falsos, calumniadores. A ese cura Solórzano nadie lo sacó con una pistola, ni siquiera llegó al templo el día que se produjo ahí un problema. De hecho, eso fue un 18, un día 18, y 2 días después le dijeron de que no llegara a oficiar una misa porque usted iba a llegar nuevamente con ese grupo liderándolo para cometer... ¿Quién le dijo a él eso? Los hechos históricos. ¿Cuáles hechos históricos? Él no llegó a ese templo, nunca llegó. Ahí ese día que usted dice, ni nadie lo sacó con pistola, eso es falso de toda falsedad. Y ese señor, que ahora es obispo, sigue mintiendo, es un calumniador. No tiene nada que ver con su investidura religiosa. Con eso demuestra más bien que está dispuesto a sembrar la cizaña, el odio, la mentira. ¿Cómo puede un obispo mentir? En este tiempo que ustedes consideran muy tenso la Iglesia Católica, ¿en qué sacerdote ustedes ven conveniente que la población puede apostar a la credibilidad, ya que ustedes ponen en tela de duda las acciones de muchos padres? Nosotros no estamos para aquí designar quién es el sacerdote. Todos los sacerdotes deberían de cumplir su misión para la que vinieron acá, que es evangelizar. ¿Y a qué se escandalizan? A mí me gustaría que los medios de comunicación que solo están enfocando un lado del asunto, enfocaran ambas realidades. Usted decía que tiene un video a propósito, estamos a la orden para mostrar ese video, ¿nos lo puede proporcionar cuando usted lo desee? Yo no levanté ningún video, yo estuve ahí orando, yo estuve con el pueblo orando, y entonces... Pero usted acaba de decir hace unos minutos que sí tenía ese video, ¿no? ¿A dónde? Nosotros no hemos... Tenemos la grabación. Bueno, a lo mejor fue un lapso, pero yo no tengo video porque yo no uso ningún celular. Yo uso este celular que no tiene capacidad ni de tomar fotos ni de usar video, así que yo no puedo grabar un video. A mí me gustaría que me preguntaran qué fue lo que fuimos a hacer, y entonces yo les pudiera decir, lo que fuimos a hacer es a exigir respeto para una buena parte de la comunidad católica cristiana. Y rechazamos, como decía mi hermano, todo acto de violencia, pero los generadores de violencia, ¿qué pueden esperar? No estamos de acuerdo con eso.
Jamás hemos estado de acuerdo con eso. Usted dijo, don Tomás, de que llegaron con el rostro descubierto como efectivamente se ha visto. Sí. Sin embargo, dice que condena las acciones violentas y agresivas. Sin embargo, vimos grupos de encapuchados el año pasado cuando llegaron a la iglesia de Diriamba, golpearon al cardenal, golpearon a Monseñor Báez y también golpearon al nuncio. Entonces, y vimos que quienes ingresaron ahí fueron grupos afines al gobierno, que personas que iban encapuchadas. Entonces, ese tipo de acciones no las han condenado ustedes. Pero usted está haciendo un sesgo político. Nosotros aquí no estamos viendo hechos políticos. Aquí nosotros estamos viendo hablando de condenar hechos la violencia sociales y cristianos, correcto. Pero ¿quién genera la violencia? Aquí en la iglesia nosotros no quebramos las puertas del templo, como han estado diciendo. Nosotros no pegamos juego al sagrario. Nosotros no violentamos sillas. Hubo un grupo que no sé quién lo mandó que volteó dos bancas y nosotros fuimos a levantarlo. Don Tomás, ¿quién es este grupo que ingresó a la catedral y que golpeó al sacerdote? Luego decía el otro invitado que le acompaña que de igual manera pues el sacerdote respondió. Algunos no lo ven como una defensa. Golpeó primero, estoy viendo ahí, él golpeó primero. Son estos grupos? ¿Quién fue que estuvieron ahí? ¿Tienen información ese de quiénes sean y qué opinan de esto? ¿Se justifica este tipo de violencia por la postura que han tenido los sacerdotes a juicio de ustedes? Como ya lo dijimos, nosotros estuvimos ahí de las 2 de la tarde hasta las 5:30 en que nos retiramos por nuestras condiciones de edad. Y entonces nosotros durante ese periodo no fuimos testigos de ningún acto de violencia, entonces no le podemos decir sobre lo que no hemos visto. Pero no saben quiénes son, no tienen pero ninguna ¿cómo voy a información? saber yo si nosotros fuimos de manera espontánea cuando nos comenzaron a llamar algunas personas de nuestros barrios y de nuestras comunidades que queríamos llegar a hacer uso ya en este momento de entrar a ese templo que es templo público, no es templo de la jerarquía católica, es templo de la comunidad, y lo que llegamos fue a ejercer nuestro derecho de orar, de alabar a Dios y exigir que se acabe el uso de los templos para actos violentos, los cuales ustedes no me pueden negar porque ustedes tienen todos los videos de lo que ha sido todo el proceso violento que se ha generado desde los púlpitos. A propósito de eso que acaba usted de mencionar, ¿no condena esta violencia de estos grupos que usted no sabe quiénes son al entrar violentamente a la iglesia? ¿No lo condenan? Es que yo miré que inició la agresión fueron los curas. Entonces, si no, en el video, ¿verdad? Sí, si no quieren violencia, no actúen. ¿Quién llegó a provocar la violencia? El cura que llegó allí y mire, el primero que golpea es él. El sacerdote estaba en la iglesia y llegaron las personas. Ahí está el video. ¿Y qué se metió? ¿Por qué se metió el cura ahí a agredir a las personas? No, él no se metió, él estaba en la iglesia y consta que yo menciono lo que veo en el video. No estoy aquí para defender a ningún sector, pero evidentemente es lo que usted puede observar en el video, ¿verdad? Pero mi pregunta por cuarta vez se la hago por cuarta vez. ¿No condenan estos hechos de violencia de este grupo que dicen ustedes no saber quiénes son? No estamos de acuerdo ni con la violencia del grupo ni con la del cura que agarró a golpe a mujeres. Ahí miro que golpeó a una mujer. Ahí se ve que golpea a dos mujeres. Y al cura no lo voy a condenar. Y a la otra persona sí. Ninguno de los dos. El cura no debió llegar donde estaban ellos a agredir. Además, esos hechos violentos son generados por el uso de los púlpitos de parte de los obispos y los jerarcas para hacer política. Nosotros no hacemos política, nosotros somos defensores del Evangelio de Jesús, y lo que exigimos a la jerarquía católica, y que sepa nuestro cardenal, ¿verdad?, que nosotros no somos grupúsculos. Usted dijo un pequeño grupo. No, nosotros somos miles de nicaragüenses que, como usted lo mencionó cuando me hizo la entrevista previa, nosotros enviamos 686,000 firmas para que a esos grupos violentos, especialmente de un obispo que estaba violentando y incitando al odio, ¿verdad?, enviamos. Entonces, no nos vengan a decir que somos grupos minoritarios. Somos miembros de la iglesia, porque la iglesia debe ser una, y nosotros lo que llamamos a nuestros obispos y a nuestros sacerdotes es que hagan su papel de liderazgo, busquen la unidad, busquen la paz y no estén incitando la violencia.
Ahora, en los años 80 se dieron expulsiones de muchos sacerdotes, se dio mucho ataque contra la Iglesia Católica y años después el gobierno o el presidente Daniel Ortega se arrepintió por eso. Y le leo textualmente las palabras que él dijo: nos equivocamos, cometimos errores y atropellos a figuras tan respetadas de la Iglesia Católica. Y asimismo, pues, uno de ellos que mencionó incluso Ortega fue el hecho de la exhibición ante medios de comunicación que hizo el gobierno a través de la policía sandinista en ese tiempo, cuando exhibieron desnudo a Monseñor Carballo. Claro. Entonces, fue un error, en el caso de ustedes, ¿no creen de que este tipo de acciones que se han dado contra la Iglesia Católica sea un error que más adelante puedan lamentarlo, como ya ocurrió, y que tuvo que disculparse el presidente Ortega reconociendo esos errores? Pero mire, en la iglesia esta donde estamos ahorita, ahí en la catedral, ahí hay videos que ustedes deben de conocer, no pueden negar que no los han visto, donde están gente encapuchada, durmiendo, con armas, y ¿qué está haciendo la iglesia ahí? Acuerpando una actitud agresiva contra otras personas. Eso no es violencia, eso no es generar odio. ¿Y eso por qué no lo vamos a condenar? Si se meten a eso, que asuman las consecuencias. Ahora solo se enfocan en unas madres a las cuales respetamos muchísimo, que están en huelga de hambre. Pero cuando nosotros entramos ahí, ¿dónde estaban esas madres? Ahora he escuchado de que estaban en la capilla, entonces nosotros no violentamos a quienes no estaban presentes. Si ellas estaban en la capilla, como nosotros que entramos al templo mayor. ¿Y el objetivo de ustedes al entrar cuál era? Ya lo hemos explicado. Nuestro objetivo era entrar a nuestro espacio de oración, porque la iglesia es de todo. Ese templo es templo público y nosotros queríamos manifestar, hacer uso de nuestro derecho cristiano y jurídico, porque como pues templo público, allí podíamos llegar y orar. ¿Por qué se asustan? Pero usted dio un discurso mientras oraba, según usted, donde decía que la iglesia eran manipuladores y cosas similares a las que han expresado acá en el programa. Eso no es instigar al odio, no está respondiendo de igual manera, porque usted dice que la iglesia instiga al odio, pero usted no está respondiendo de la misma manera. Es que no incito al odio cuando yo denuncio una actitud incorrecta de quien supuestamente son evangelizadores y con su conducta histórica recurrente a través de los siglos han venido estando a favor de los intereses que no son los del pueblo. ¿Ustedes consideran que tienen moral y credibilidad para hacer ver los errores a la iglesia? Las tengo, y la tengo más que oscura, que son hipócritas fariseos, como Jesús condenó a los sacerdotes de su tiempo. Así son estos fariseos. ¿Usted tiene derecho de condenarlos? Tengo derecho a condenarlos porque soy creyente y ahora, porque creo en Dios. Preguntita, porque ustedes decían cuando ingresaron acá recientemente, iniciábamos la entrevista, que no se identifican a favor de la política gubernamental o que no representan al gobierno, pero lo que ustedes dicen se plega en su totalidad, se plega en su totalidad a lo que el gobierno ha manifestado, que incluso el presidente Daniel Ortega textualmente dijo en una de sus últimas comparecencias que se dediquen los curas a su iglesia y que dejen de ver la paja en el ojo de los demás y que vean la vida que tienen dentro de su iglesia. Ahora, dando esa explicación de que se plegue el discurso del presidente Ortega a lo que ustedes dicen, ¿no se consideran un grupo afín? ¿Cómo pretenden tener credibilidad? Mire, quisiera que revisara sus apuntes cuando hicimos esa entrada previa, porque nosotros en ningún momento le hemos dicho a usted... No, aquí se lo pregunté y usted dijo que no era afín del gobierno en el sentido de que no representaba la política gubernamental. A su pregunta, allá afuera yo le contesté. No, hablo aquí en vivo. Nosotros vamos con las políticas que van en el beneficio de la gente más pobre y la más excluida que ha sido históricamente en nuestro país. Porque de esa manera nosotros buscamos cómo se cumple el Evangelio de Cristo, porque Cristo no vino aquí para morir por nuestros pecados. Cristo vino aquí para luchar por los desposeídos y los pobres. Y si una política de un Estado, sea quien sea, va en beneficio de los pobres, nosotros la vamos a apoyar, porque es nuestra obligación cristiana, porque tratamos de ser cumplidores del Evangelio de Cristo. En el caso de usted, don Rafael, abiertamente ha dicho de que apoyan las políticas del gobierno. Lo hizo en un discurso también en el año 2010. Y no me contradigo. Yo apoyo que haya más salud para el pueblo, que haya más educación, que haya mejores carreteras,
que haya más progreso. Eso había hasta abril del 2018. ¿Y quién promovió? ¿Quiénes fueron los que fueron a pedir que no se hablara de economía, que eso no importaba, que aquí lo que importaba es que se fuera Daniel? Para mí, Daniel es un dirigente de un gobierno y de un partido. Si está haciendo cosas por la salud, por la educación, que no lo han hecho en 500 años, los que han estado en el poder, que son estos mismos grupos que apoyan esta iglesia, ¿cómo no voy a estar a favor de eso? Si eso significa que yo siento simpatía por el gobierno, sí, porque está haciendo lo bueno, y como cristiano, y como... Pero ¿no cree que eso le resta credibilidad por el hecho de llegar? Porque hemos visto grupos afines al gobierno y acuerpados por la policía, claro, que han ingresado a los templos y han cometido daños, han golpeado. Tenemos a propósito una fotografía que nos envían del sector de Catedral de Managua. Dicen que así está en este momento, que han ingresado a estas personas. Lo enfatizo, supuestamente pues es esta situación la que nos están reportando. Estamos por confirmar si es así o no. Pero bueno, a propósito de lo que le usted quiero mencionaba, responder, permítame, le quiero responder. Nuestra credibilidad ante la opinión pública y ante el pueblo cristiano católico está basado por nuestros hechos de vida, por nuestro mensaje de amor y de reconciliación. Pero para que haya amor, reconciliación y alcancemos la paz, tenemos que ser como Cristo, luchadores, que llegó al templo y con un látigo sacó los que habían convertido al templo en casa de violencia, de negocio. Entonces nosotros, esa es nuestra credibilidad. Y además, en mi caso personal, fundamento mi credibilidad que durante mi vida como persona, como profesional de la educación, 19 años trabajando en una universidad jesuita, ahí nosotros fuimos condecorados y nos dieron certificados que somos personas de bien, que somos personas amantes de la familia y la unidad de los cristianos. Entonces aquí no podemos aceptar que se ponga en duda la credibilidad de mi hermano y la nuestra por cuestiones en que hablan de intereses políticos. Como él lo expresó, si alguien está haciendo algo por el bien de los pobres, nosotros apoyaremos, sea quien sea el significado político que tenga, y lo hemos demostrado porque nos hemos integrado a proyectos sociales que vienen de comunidades evangélicas, a proyectos sociales en el que están inmersos gente que apoya a la iglesia católica y a su jerarquía. Aunque se cometan actividades ilícitas de esos grupos, ¿ustedes los van a seguir apoyando? Bueno, si usted tiene pruebas de eso, sí, me gustaría que las presentara. Le repito el hecho que sucedió cuando llegó el nuncio, cuando llegó el cardenal a la iglesia de Diriamba, por ejemplo. Y lo que acaba de ocurrir la noche de ayer. Que han ocurrido. Usted se va a la iglesia Divina Misericordia y va a ver todas las paredes que están llenas de impactos de bala. ¿Y quiénes estaban ahí? ¿Quiénes estaban ahí? ¿Justifica el hecho entonces de que hayan disparado? No, señor. Y si estaban armados dentro del templo y fueron los que destruyeron la Universidad Nacional, los laboratorios. Entonces, merecían de que los grupos de civiles actuaran así. ¿Y por qué estaban esos curas apoyando a esa gente con gente armada ahí? Si son gente de paz, si están trabajando por la paz y la reconciliación, ¿por qué tienen gente armada dentro de sus iglesias?